Bienvenidos de nuevo. Ha pasado ya mucho tiempo. Me presento para los que no me conozcáis. Soy Alberto, un librero con barba, librero de Cyberdark. Y bueno, pues ya sabéis que en este canal, bueno, aparte de los directos que solemos hacer los jueves, también la idea es hacer reseñas. Es cierto que había prometido muchas reseñas y lo reconozco, soy un poco vago, ¿vale? Solamente puedo hacer reseñas al mediodía por el ruido de las obras y me entra un poquito el sueñeque y bueno, pues ahí me cuesta. Y bueno, pero bueno, a ver, esta sí que quería hacerla más que nada porque bueno, supongo que ya habréis visto o estaréis a punto de ver o veréis en breve las entrevistas a Nicholas Ames, ¿vale? La entrevista que le pude hacer para el canal y veremos a ver la de si podemos hacer también subir la de la FNAC, que le tuve el placer de presentarle por la tarde. Así que creo que no os pillo de sorpresa si os digo que voy a hacer. Hoy os vengo a hablar de Rosa la Sanguinaria de Nicholas Ames, segunda entrega de, digamos, la trilogía, o podríamos decirlo, la trilogía de la Tierra Salvaje, que arrancó con Reyes de la Tierra Salvaje, del cual tenéis por aquí arriba, ahora os dejaré por aquí una tarjetita, la anterior reseña. Bueno, por ponernos un poco en contexto, es una secuela, pero que también se puede leer de manera independiente. Viene a transcurrir 6 años después de los hechos acontecidos en Reyes de la Tierra Salvaje. Y Nicholas sigue manteniendo esa, digamos, idea tan estupenda y que no se le había ocurrido a nadie, como él mismo dice, ya lo veréis en las entrevistas, de utilizar, digamos, de llevar el mundo de las bandas de rock al mundo de la fantasía y además metiendo el humor. De hecho, aquí lo vais a ver muchísimo más acentuado, ya que si en la primera entrega teníamos una banda estilo años 70 que se había retirado, pero que para ayudar a un amigo se vuelve a reunir y podríamos decir, entre comillas, hacer un último bolo, ¿vale? En este caso, tal y como él también mismo lo comenta, vamos a meternos dentro de la piel, gracias a la protagonista Tam, de un periodista, ¿vale? Bueno, es una barda que ingresa dentro de la banda de Rosa la Sanguinaria, la banda llamada Fábula, pero que podríamos llevarnos al mundo real y podríamos decir que vendría a ser las Osías de Cameron Crowe, ya sabéis, el director de Casi Famosos, que en su momento también, pues antes de convertirse en director, escribía, creo que recordar que era para la revista Rolling Stone, escribía artículos sobre música y muchas veces pues acompañaba a bandas en sus giras. De esta forma, Nicholas lo que nos permite es ver algo que no vimos o que pudimos atisbar un poquito en el anterior libro, y es el mundo interno de las bandas de mercenarios, ¿de acuerdo? Cómo se relacionan entre ellas, cómo es una gira, los contratos, el tema de los monstruos, sobre todo además de cómo dependiendo del estatus de una banda tiene acceso a mejores, peores monstruos, o como incluso simplemente si una banda es penosa pues se le ponen unos monstruos para dejarles ridiculizados, etcétera. Todo ello además con una gran variación en los personajes. Si en la primera entrega teníamos unos personajes que en muchos casos, todos, bueno, menos uno, ¿vale? Que no voy a decir nada para no estropear, no hacer spoilers ni nada. Lo que hacían era, o bien, dejar una vida acomodada, en la que eran medianamente más o menos felices para eso, para unirse a Gabriel Waldo y ayudarle a salvar a su hija Rosa, ¿vale? No creo que no es ningún spoiler, sabiendo que el segundo libro se llama Rosa la Sanguinaria, ¿vale? O sea, no es ningún spoiler. En gracias a Tam, veremos, ya os digo, los entresijos de la banda, veremos desde las relaciones que hay entre los miembros de una banda ya más avanzada de los años 90, donde cada uno tiene sus problemas, ¿vale? Porque vuelvo al hilo que me he saltado antes, ¿vale? Digamos que no veíamos, en el anterior libro, no veíamos grandes problemas en esos personajes, porque esos personajes, digamos que ya
los habían salvado y cada uno tenía su vida. Ya puede ser más feliz, menos feliz o vida petrificada, ¿de acuerdo? Aquí no, aquí digamos que cada personaje tiene su demonio interior, la suma de esos demonios hace que la banda funcione de una manera o funcione de otra, como podría ocurrir, por ejemplo, a lo mejor, pues eso, en las bandas de los años 90, donde sobre todo había un montón de problemas de alcohol y de drogas, que eso se reflejaba a la hora de dar un bolo. O sea, no es lo mismo ver un bolo, por ejemplo, en su momento, de gente que ya había superado esos problemas, como los Rolling Stones, que funcionaban como una máquina engrasada, o Def Leppard, o Deep Purple o Led Zeppelin, que ver una banda como Metallica, que se notaban los problemas internos que había, no tanto ya hacia a partir de, bueno, sí, a partir del álbum negro, que el cantante empezó a tener bastantes problemas de alcohol, pero quizás a lo mejor a quien nos podríamos llevar más ese paralelismo de cómo funciona una banda, o sea, del funcionamiento, de las relaciones internas de una banda, a ponerlas en lo que sería en un escenario, es Guns N' Roses, ¿vale? Podríamos llevar ese paralelismo. Todo eso lo vamos viendo a través de los ojos de Tam, que además también nos ayuda a tener un metajuego con respecto al primer libro, porque llegado un momento dado, varios personajes hacen referencia a hechos ocurridos en el primer libro, y tan con la experiencia que tiene de que los bardos realmente la función es a lo mejor coger un hecho normal de pues alguien saltó un zapato y convertirlo en el cantar del mío Cid, como que gracias al zapato que Sato fue capaz de destruir a él solo o ella sola a una horda de 1000 kobolds y salvar la humanidad, hace que se cuestione los hechos de la primera entrega tal y como se los cuenta uno de los protagonistas de esa primera entrega. Vamos a ver también cómo Tan funciona no tanto como pegamento, pero sí como catalizador, ¿vale? A la hora de que esos protagonistas vayan poco a poco solucionando todos sus problemas a la hora de, sobre todo, llegar a enfrentarse a la última misión que quieren. Que puede resultar que cuando la lees te quedas un poco frío porque dices, vale, pero es que esto, yo me imaginaba que esto iba a ser el final del libro. No, te das cuenta que realmente es el MacGuffin a través al cual arranca. O sea, el libro estaría dividido, por así decirlo, en dos partes. Tendríamos una primera parte que es el ingreso de Tam y la gira de Fábula por los diferentes anfiteatros enfrentándose a monstruos, hasta que llegan a, no es el último bolo, pero sí es el último contrato, ¿vale? Antes de disolver la banda. O sea, ese gran último bolo que te va a dejar dentro de la conciencia y de la historia de las bandas, ya sea de música o de mercenarios. Y eso ocurre a mitad del libro, ¿vale? Lo cual puede llegar a que te quedes como diciendo, pero esto no debería de ser el final. No, porque mientras tanto Nicolás ha ido planteando una amenaza externa, ¿vale? Que al principio bueno, tiene relación con el anterior libro, pero no te esperas que Nicolás sea capaz de utilizarla, o esperas que no lo utilice, porque puedes llegar a sentir como que joder, vuelve a ser casi lo mismo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que justamente cuando ese gran bolo o ese gran contrato, ese gran concierto llega a su final, es cuando Nicholas Ames te coge y te dice, y ahora te voy a hacer una conexión con el primer libro que no te esperabas, que poco a poco te la ha ido poniendo por aquí abajo, que tú no te has enterado, porque tú estabas más atento al bolo y a la otra amenaza, ¿vale? Y la verdadera historia está aquí abajo. Y ahí es cuando surge y acabas llegando a una última mitad del libro totalmente frenética, donde se nota además otra de las grandes influencias que tiene Nicholas Ames a la hora de escribir, que son los videojuegos. Porque aparte del ritmo frenético, que te sientes como si estuvieras en las últimas pantallas de un Final Fantasy, donde vas de boss en boss, en boss, en boss, y con oleadas de enemigos, él te hace el mismo ritmo. Pero lo sabe hacer muy bien. O sea, vuelvo a decirlo de nuevo, no es lo mismo saber escribir muy bien batallas,
¿de acuerdo? Que las puedes escribir muy bien, pero si no las sabes meter el ritmo justo, ¿vale? De que haya subidas y bajadas y valles para que el lector descanse, puede llegar a cansar, ¿vale? Es un ejemplo que siempre pongo mucho, de un ejemplo malo y un ejemplo bueno, ¿vale? El ejemplo malo es el código da Vinci, por ejemplo. Bueno, quien dice el código da Vinci dice Ángeles y Demonios o dice cualquier obra de este hombre, ¿vale? Que ahora mismo se me acaba. Dan Brown, ¿vale? Dan Brown viene a hacer lo mismo, o sea, en los finales, en el último tercio del libro, que es donde más o menos tienes que ir resolviendo todo, concatena finales. ¿Qué ocurre? No da descanso al lector, con lo cual, cuando llegas ya a la 15ª escena, estás hasta los huevos, estás cansado y ya te da lo mismo lo que les pasa a los personajes y casi hasta deseas que en el caso de Ángeles y Demonios, y os voy a contar el final y así os ahorro un par de horitas de su vida, aunque la película es muy entretenida, ¿vale? El libro no, y el libro también, pero bueno, estás deseando que al final la puta antimateria caiga y vuele todo el puto planeta por los aires, coño, porque ya estás harto de final, 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 pero sin descanso, en un crescendo total que no te deja parar en ningún momento, y eso cansa, ¿vale? Mucha gente que considera que es algo bueno, cansa, ¿de acuerdo? Y un ejemplo bueno, siempre lo voy a poner, ¿vale? Si os podéis hacer con él, poneros en contacto con él, es El secreto de Boca Verde de Alberto Caliani. Es un libro que está, creo que está descatalogado, aunque no sé si él sigue teniendo algún ejemplar para poder vender, pero bueno. Lo hace muy bien, porque Alberto, igual que, por ejemplo, otro autor que también lo pone muy bien, que, al que también os podéis acercar, que es Santiago Posteguillo, ¿vale? Es que cuando entra la acción, cuando tienen que narrar una acción, saben en qué momento hacer la bajada, meterte en una zona de valle en la que tú, al igual que los personajes, se relajen, puedas tomar respiración para de nuevo volverte a meter en la acción. Pero yo os digo, es como cuando corres en el Tour, o sea, si tú estás subiendo una pendiente así durante 200 kilómetros, acabas reventado. Pero si te vas encontrando subidas, bajadas, valles para recuperar, subidas, bajadas, lo haces muchísimo más ágil. Y eso Nicolás lo hace muy bien y lo hace además utilizando otro recurso que no se utiliza mucho en la fantasía, como es el humor. Sí, tenemos ejemplos como Terry Pratchett, pero realmente es el mínimo. O sea, porque otra cosa de la que se aleja Ames es de esta corriente últimamente, que a mí me encanta, ¿vale? No me voy a quejar, ojalá haya mucho más, pero siempre de calidad, que es el grimdark. Abercrombie sí lo sabe hacer, ¿vale? Es un humor a veces muy fino, muy retorcido, muy british, ¿vale? Incluso llegando en algunos momentos a un humor muy de clase social, que a mucha gente o bien no le puede gustar, o bien no lo puede, digamos, cogerle el puntito a ese humor que tiene. No, el humor de Nicholas Ames es un humor, no es más básico, ¿vale? Pero sí es más alcanzable, porque se refiere más a la utilización de determinados personajes que funcionan como ese resorte cómico que tienen algunas sitcoms, ¿vale? O sea, el típico personaje, de repente hay una escena tensa en una serie y entra el tío, el sobrino, el vecino, ¿vale? Por la puerta y causa, digamos, un momento de humor o incluso de incomodidad que acaba revirtiendo en un momento de humor que ayuda a rebajar el tono de la tensión y además ayuda a humanizar a todos los personajes, porque no todo lo que te vas a encontrar alrededor son personajes traumatizados por sus problemas pasados. Los hay que también, digamos, están traumatizados por ser lo que son, ¿vale? Que tampoco quiero ahondar mucho en eso, porque no os quiero contar lo menos posible del libro, ¿vale? Pero que digamos que, por ejemplo, en otro libro o en otro con otros autores o en otro género se habría desarrollado de toda una trama dramática de no me odian porque soy diferente, porque soy no sé qué, no sé cuánto. No, aquí el personaje en cuestión, ¿vale? Roderick, ya así lo sabéis, el manager de la banda, digamos, lo afronta de otra manera, lo afronta de una manera cínica y bastante sardónica, y además en muchos casos incluso esa comicidad se basa en lo que él es, ¿vale? En esas escenas. Hay una escena, por ejemplo, que a mí me recuerda muchísimo a una escena de Los Simpsons, de cuando va Krusty con un coche
se va a chocar otro coche contra el de Krusty y empiezan a salir un montón de payasos del coche, ¿vale? La típica escena, bueno, la típica escena del circo, es que ya hace siglos que no veo un circo, con lo cual me acuerdo más de lo de Krusty que lo del circo. De hecho, no sé si he ido alguna vez a un circo. Bueno, a lo que iba. Es un momento de comicidad. Dentro de un momento serio de la historia, Ames mete ese momento de comicidad para que tú te relajes, ¿vale? Y estés más predispuesto a lo siguiente que te llega. También avanzamos mucho en este libro en temas en temas sociales, ¿vale? Ya no solamente porque el personaje sea femenino, sea... A ver, que me siento un poco mejor. Ya no solamente porque el personaje sea femenino y además sea homosexual, sea una lesbiana. Tenemos también incluso un personaje que es bisexual y luego tenemos una relación interracial entre dos de los protagonistas, ¿vale? Cosa que no deberíamos de mencionarlo siquiera, porque deberíamos de verlo como algo completamente normal en cualquier tipo de novela, fantasía, ciencia ficción, género negro, novela normal para muggles, etcétera. Eso es algo que además está muy bien, está, digamos, no sé si decirlo metido, está muy bien incluido, no lo notas nada forzado, notas que además los personajes tienen que ser así, ¿vale? Porque además se adecua a su historia, con lo cual no quede impostado como puede aparecer en otras novelas o en algunas otras series donde se nota enseguida que han metido un personaje LGTBI plus, ¿vale? Para, digamos, hacer cuota. No, aquí no. James, o sea, Nicholas considera que, al igual que en nuestro mundo hay heterosexuales, hay homosexuales, hay transexuales, hay relaciones interraciales, tiene que haberlos también en un mundo de fantasía. O sea, su mundo de fantasía es diverso como el nuestro, con lo cual están ahí y es normal. Tú lo notas que es normal, ¿vale? Tú notas que es normal, pues como notas que es normal cuando sales a la calle y ves una pareja homosexual. Punto pelota. Ya está, ¿vale? Entonces, no me quiero liar más porque luego siempre sé que alguien saca la punta y no. Pero me fastidia mucho, ¿vale? Que es que ha metido... No, los ha metido pues porque los hay, porque hay lesbianas, hay gays, hay personas que tienen relaciones interraciales, ¿vale? Dentro de su novela, porque también lo hay en nuestro mundo y porque su mundo de fantasía es como nuestro mundo, con monstruos, pero es como nuestro mundo. Lo otro a lo que me refería es a... Y esto sí es un nexo de unión con el anterior libro, aunque de nuevo no obliga a leerlo, ¿vale? No obliga a leerlo, aunque es recomendable haberlo leído, ¿de acuerdo? Es recomendable haberlo leído, sobre todo porque te destroza algunas cosas, pero bueno, también hace que luego, si lees el primero, después las veas de otra manera. Es cierto componente social con respecto a los monstruos. Él lo explicaba él lo explica en las entrevistas. Digamos que cuando empieza Reyes de la Tierra Salvaje, los monstruos son los amos y los humanos son los que viven aterrados. Esa torna va cambiando, o ha empezado a cambiar ya en Reyes de la Tierra Salvaje, y cuando llegamos a Rosa la Sanguinaria, los monstruos son los que viven aterrorizados, ¿vale? Y los humanos son los que mandan. Los monstruos viven aterrorizados porque, al igual que los humanos en su momento, son cazados los unos por los otros. En el caso de los monstruos cazar a los humanos era pues para matarlos o para comérselos. En el caso de los humanos cazan a los monstruos para criarlos en cautividad y exhibirlos como toros de feria en los bolos de las bandas. Y ahí tenemos una pequeña crítica social, y de hecho la protagonista va cambiando su punto de vista poco a poco según va conociendo los hechos del primer libro, y uno de los personajes, conocedor, ¿vale?, del villano de Zaparda, del villano del primer libro, profundiza más en sus verdaderas motivaciones, ¿vale? Ya no solamente motivaciones de odio hacia los humanos y venganza por ese poder hegemónico que han alcanzado los humanos y que además les expulsaron, ¿de acuerdo? Sino otros motivos más profundos
que ya iréis conociendo a lo largo del libro, que es que de nuevo no quiero deciros nada, ¿vale? Bueno, pues creo que con esto tampoco puedo decir mucho más, simplemente comentaros que es igual de bueno que el primero, es diferente, lo cual además se nota, ¿vale? El primero, digamos que tiene una temática ambientada, ya os he dicho, en las bandas de los años 70, este segundo es en los 80, el tercero será en los 90, está lleno de guiños, no todos los guiños son fáciles de coger, hay guiños que si eres jugador de Final Fantasy videojuegos vas a coger, otros no, porque a lo mejor son videojuegos muy especiales, sobre todo Nicolas, por lo que me he dado cuenta, se tira mucho a los JRPGs, ¿vale? En cuanto a la música ocurre lo mismo, tienes personajes que enseguida coges, tienes otras referencias que no vas a coger en ningún momento, pero que no hace que el libro esté lleno de referencias y que se pueda llegar a cansar. Son mucho más útiles que las que te puedas encontrar en Red Player One o Red Player 2 o en Armada, ¿vale? Y si no las coges, vas a seguir leyendo el libro con toda la tranquilidad del mundo. Si las coges, mejor todavía, porque vas a poder incluso comprender un poco más a los personajes, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo. Simplemente recomendaros Rosa la Sanguinaria de Nicolas Ames, editado por Gamón, ya sabéis, que de momento pues está cumpliendo lo que prometió y lo va a hacer, que es publicar los libros que, como recordáis, viene en la última página, en la hoja de ruta, y ciñéndose a esta declaración de intenciones, ¿vale? Que tienen en la primera página, en la cual dicen que sabemos que las sagas deben de publicarse hasta el final y eso haremos. Conocemos la angustia que producen los finales abiertos y el horror cuando descubrimos que no hay fecha para el siguiente libro. Así que nada, yo os lo recomiendo fervientemente. El primero ya estaba entre los 10 primeros, entre los 10 libros del año para mí. El segundo vuelve a estarlo de nuevo, o sea, ya veré, va a ser muy difícil este año cuando haga la lista de los 10 libros para mí de este año, y simplemente recomendaroslo. Así que ya sabéis, bueno, os dejo el enlace en la parte de abajo del vídeo, tenéis el enlace a Ciberdad para que lo podáis comprar. También tenéis el enlace a mis redes sociales, donde me podéis preguntar, me podéis decir todo, o leer mis desvariaciones y ver fotos de Hiedra, sobre todo fotos de Hiedra. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, darle al like, suscribir, compartiros, y bueno, pues nos vemos en la próxima reseña. Adiós. ¡Mua!